Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes. Soy Diana Jayón y hoy voy a conversar con dos emprendedores cuyo objetivo es aportar su grano de arena para cerrar la brecha educativa que existe en América Latina. Se trata de los peruanos José Luis Gamboa y Gonzalo Irigoyen, los fundadores de la innovadora plataforma de educación virtual Excuela. Esta aplicación fue diseñada específicamente para aquellos trabajadores que no tienen estudios superiores y buscan ampliar sus conocimientos. Lanzada en el 2022, Excuela ofrece un enfoque innovador basado en la interactividad con el usuario, combinando animaciones didácticas con preguntas para que las personas creen el hábito de aprender. Excuela se ha asociado con empresas líderes en diversos sectores como minería, pesca, agricultura y servicios financieros para ofrecer programas de formación personalizados que aumenten la productividad y mejoren las habilidades de los empleados. Desde su inicio, Excuela ha experimentado un crecimiento significativo, trayendo la atención de inversionistas y ganando premios de innovaciones de prestigiosas instituciones como el Tech Prize 2023 del Tecnológico de Monterrey, el BitLab del brazo de innovación y capital emprendedor del grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Esta plataforma y sus fundadores se encuentran en una misión constante de crecimiento y desarrollo, buscando transformar la forma en que se accede y se proporciona la educación a la región latinoamericana y más allá. Para conocer más sobre esta iniciativa, le doy la bienvenida a José Luis Gamboa y Gonzalo Irigoyen, quienes son los fundadores de Excuela. José Luis y Gonzalo, gracias por acompañarnos. Y quiero empezar preguntándoles, ¿cómo surgió la idea de crear Excuela? A ver, la idea de Escuela nace cuando yo estuve liderando un proyecto en Intercorp, que es un grupo de empresas importante en el Perú. Y en ese momento el encargo que teníamos era cómo llevar Internet a comunidades rurales distantes en toda Latinoamérica, ¿no? Y la idea era a través del satélite llevar a pequeños pueblos que no tienen conectividad, dotarlas de conectividad con la idea de llevarle los productos del grupo, ¿no? Este es un grupo que tiene bancos, tiene productos financieros, tiene seguros, tiene temas de medicina, de salud y obviamente también educación, ¿no? Y ahí lo que nos tocó fue repensar el modelo de negocio de todos estos productos para simplificarlos y poderlos llevar a la ruralidad, ¿no? Y uno de los puntos muy importantes que vimos fue justamente el tema de educación, y ahí hicimos una investigación muy profunda de cómo repensar una educación para que llegue de manera simple, concreta y sobre todo muy orientado a la práctica, ¿no? Entonces ahí es que comienza la investigación de lo que hoy es Excuela. Este proyecto lamentablemente se paró en pandemia por una serie pues, de dificultades que muchas empresas sufrieron en ese momento, y ya, digamos, nos quedamos, yo por mi cuenta, nos conocimos con Gonzalo, que ahora Gonzalo va a contar un poquito cómo nos conocimos, y es una investigación que hemos hecho nosotros y que hoy día es una realidad y que ya venimos trabajando con empresas importantes en Perú, en Chile, en Brasil. Hoy contamos también con una inversión importante del BitLab y llevando conocimiento productivo a personas de la base de la pirámide o trabajadores de primera línea, ¿no? Oye, y solamente para adherir a ese contexto, bien interesante porque, claro, mientras José estaba en todo este camino, en este proyecto interesante de conectividad rural y educación, yo venía incubando una especie de primera versión de entrenamiento a la base de la pirámide, pero en un formato más sincrónico, siempre con miras a desplegar algún tipo de formato más asincrónico, más tecnológico, justamente para impactar a millones de personas. Y un amigo en común, un gran amigo, hoy inversionista de escuela, nos dice, oye, me parece que ustedes dos tienen que conocerse, ¿no? Y agendamos una reunión de 30 minutos que terminó durando 4 horas y media, que culminó en el inicio de lo que hoy es escuela. Gonzalo, ¿y qué te motivó a empezar a trabajar en este proyecto de Excuela?
Espectacular. Yo vengo de un background consultivo de alguna forma. He estado muy metido en temas de EdTech los últimos 7 años, pero también he estado metido en consultoría de transformación de negocio, transformación de culturas, ¿no? Y algo que veía mucho en estos proyectos, grandes proyectos de transformación con grandes compañías, es que al momento de tratar de entender el negocio de una compañía grande, evidentemente tienes que pasar por la forma en la cual entrenan a su talento, ¿no? Y algo que veía muy recurrente, sobre todo en industrias grandes, extractivas como minería, pesca, agro, es que cuando hablaban de capacitaciones para el talento, sobre todo el talento de la base de la pirámide, lo que hacen las compañías, siendo compañías muy importantes, incluso algunas que listan en bolsa, etcétera, es que decían ya, ok, tenemos que capacitar a todo nuestro personal operativo en un tema de seguridad o sostenibilidad, etcétera, y congregaban a 400, 500, 1000 trabajadores en una sala y ponían a correr un video de entrenamiento sobre estas capacidades que tenían que llevarles en una pantalla más chica que mi computadora probablemente, y después de ese ejercicio más cosmético de entrenamiento, tenían que pasar todos a firmar para decir, ah, ok, la compañía me ha entrenado, ¿no? Lo cual evidentemente no iba a ser ni efectivo, ni iba a haber ningún tipo de recordación o cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, desde ese momento, a mí particularmente me sentí muy, no solamente conmovido por lo que vi y la falta de efectividad en entrenar a finalmente el talento, que es la primera línea, es la que presta la propuesta de valor de la compañía, ¿no? Entonces, fue ahí que la verdad me quedé intranquilo con el tema de cómo se venían dando las cosas de entrenamiento de la base de la pirámide. Bueno, ustedes dicen que ofrecen un enfoque pedagógico único, lo que hace que su aplicación sea diferente al resto de las plataformas de educación virtual. ¿Pueden explicarnos cuál es ese toque distinto? Sí, buenísimo. Ahí yo puedo tomar esa pregunta. A ver, nosotros tenemos el gran reto de que aprenda una persona que no tiene hábito de estudio, ¿no? Como decía Gonzalo, un ciudadano de a pie, un ciudadano común, eh, y lo hemos abordado desde dos puntos de vista muy concretos, ¿no? Primero, trabajamos con tecnología disponible. ¿Qué tiene ese ciudadano de primera línea o ese ciudadano de a pie en su mano? Y lo que tiene en su mano es un teléfono inteligente pero básico. No tiene gran tecnología. Entonces, nuestra solución es una aplicación Android, iOS e incluso web responsive que ocupa muy poquita memoria, pesa menos que 2 fotos de alta resolución, consume muy poco ancho de banda, es decir, con 2G y 3G funciona perfectamente y puede ser incluso usado sin conectividad, ¿no? Entonces, en nuestros países, pues, no siempre tenemos internet y no tenemos internet necesariamente de una buena velocidad. Entonces, hemos querido trabajar hacia atrás diseñando una tecnología que pueda ser consumido por las grandes masas, ¿no? Entonces, tecnología disponible es un tema muy importante y el otro gran reto es la parte más pedagógica. ¿Cómo hacemos que aprenda alguien que no tiene hábito de estudio, que no tiene costumbre de aprender? Y ahí lo que hemos diseñado es una dinámica muy interactiva que toma a la pregunta como la fuente principal del aprendizaje. Es decir, es un aprendizaje que se da a través de la pregunta, pero sobre todo en los errores y en las correcciones que se van dando con el feedback que vas recibiendo. Entonces, en vez de mostrarte un video y que seas un espectador pasivo, te planteo un reto cognitivo que es una pregunta, te equivocas quizá, corriges y de esta manera se está generando una interacción, un aprendizaje cognitivamente mucho más activo que si simplemente te expongo a un contenido, ¿no? Entonces, esa dinámica de interacción genera además mucha información, genera data. Y esa data permite hacer un acompañamiento, ya sea totalmente automatizado con machine learning, inteligencia artificial, o a través de una figura de autoridad de la misma organización o contexto social de ese participante, le asignamos una figura de tutor a alguien que tiene una jerarquía por encima del participante y ese tutor puede hacer un acompañamiento desde su mismo teléfono, quitándole muy poquito tiempo, ¿no? Desde la misma plataforma puede identificar, por ejemplo, los 10 participantes que están con algún retraso o felicitar los que están teniendo un buen desempeño, literalmente haciendo unos cuantos clics en su teléfono. Entonces, creemos en que
antes que poner a disposición un contenido, tenemos que ayudar a construir el hábito de aprendizaje, ¿no? Entonces, la lógica que seguimos es una dinámica interactiva que genera data, esa data nos permite hacer un acompañamiento que genera responsabilidad ante el aprendizaje y esa responsabilidad va construyendo de a poquitos el hábito de aprender, ¿no? Y una vez que tenemos ese hábito construido, realmente la oportunidad es muy grande para llevarles cualquier tipo de aprendizaje, ¿no? Claro, y además un hábito que nunca podemos dejar de lado. Vamos a marcar acá nuestra primera pausa en Líderes de NTN 24. Hoy estamos conociendo muy de cerca la historia de Escuela, una innovadora plataforma de educación virtual diseñada específicamente para aquellos trabajadores que no tienen estudios superiores y buscan ampliar su conocimiento. A la vuelta nos hablarán sobre el equipo de personas que hay detrás de este proyecto. Ya regresamos. Regresamos a esta edición de Líderes. Hoy estamos hablando con José Luis Gamboa y Gonzalo Irigoyen, creadores de la plataforma Escuela, una innovadora iniciativa que aporta cerrar esa brecha educativa que existe entre América Latina. José Luis, Gonzalo, ustedes tuvieron la idea de crear esta plataforma, pero para ejecutar necesitaron a más personas. Cuéntenos quiénes están detrás de todo este proyecto de alto alcance. Buenísimo. Claro. Nosotros tenemos tres principales áreas de alguna forma dentro de Escuela, ¿no? Tenemos evidentemente todo un área más enfocada en tecnología, ¿no? Donde tenemos un equipo bien robusto de desarrolladores, ingenieros de sistema, etcétera. Luego tenemos todo un área de experiencia educativa, ¿no? Donde tenemos justamente un equipo de antropólogos, sociólogos, psicólogos, educadores, evidentemente, para configurar y crear todos estos guiones instruccionales y estos cursos que sean realmente efectivos para este perfil, base de la pirámide. Y luego tenemos un último tipo de perfil, que es un perfil más orientado a la ejecución, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con grandes compañías, nuestro modelo es B2B, entonces una vez que trabajamos o desarrollamos un curso para una compañía, es importante que también los ayudemos en cómo socializan nuestra tecnología desde un lenguaje muy simple y una guía muy práctica para que los usuarios puedan entrar a nuestra plataforma y empezar a aprender. Sí, hoy solamente cerrando y terminando de pintar la figura del equipo, somos un poco más de 35 personas en el equipo de Escuela, justamente en esas tres áreas. Y solo para complementar un poquito, lo que nosotros hacemos es convertir información en educación, ¿no? Convertir contenido en educación. Entonces, nos aliamos con empresas o organizaciones especialistas en algún contenido. Las empresas tienen contenido. El contenido hoy día abunda. Abundaba en la época de Google, ahora realmente abunda con todo el tema de inteligencia artificial. Pero lo que no hay mucho es un canal efectivo para contextualizar ese contenido a la realidad de cada una de estas personas y llevárselos a través de un canal efectivo, ¿no? O sea, el engagement con ese usuario comienza desde un contenido que le hable directamente en primera persona. Y como nosotros estamos buscando impactar a grandes poblaciones, por ejemplo, productores de palta o pescadores artesanales, le podemos hablar en primera persona porque además son miles, ¿no? Entonces es una población muy grande, pero que tienen, digamos, una actividad común. Entonces se siente que es un contenido cercano, me relaciono con ese contenido, me es relevante, pero a la vez es escalable porque justamente es un gran número de personas las que se dedican a estas actividades, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido hasta el momento el obstáculo más difícil a la hora de iniciar Escuela y cómo lo superaron? La verdad es que es difícil enumerar un obstáculo porque evidentemente el mundo del emprendimiento es un mundo que hay que ser muy resiliente, ¿no? O sea, sí, resiliente es el único nombre del juego aquí, ¿no? Entonces, para nombrar algunos casos específicos, un punto también que es clave cuando inicia sobre todo un proyecto es, claro, puedes tener una idea muy buena y una solución muy bien pensada, pero el tiempo tiene que ser el correcto o el adecuado para que la suerte te ayude un poco también, ¿no? ¿Qué pasó en nuestro caso? Fundamos la compañía y evidentemente nosotros fundamos inicialmente en el Perú
Y en el año en el que fundamos, tuvimos una de las crisis políticas más importantes de la historia. Entonces, evidentemente era un momento donde las compañías no priorizaban necesariamente el desarrollo de competencias, lo cual comercialmente nos hacía un poquito más complicada la tarea de introducir nuestra solución al mercado. Pero como decía, ahí el nombre de juego era resiliencia, ¿no? Es como nos dedicamos, sobre todo en este momento comercialmente un poquito más complejo, en ver cómo refinamos más aún el producto, ¿no? Cómo le metemos más cariño, más cabeza y sobre todo pensamos en la efectividad pedagógica del producto. Y una vez que pasó esta tormenta política, ya la penetración del mercado fue mucho más simple, ¿no? Porque ya el contexto era otro y teníamos una solución muchísimo más efectiva y más robusta para penetrar ese mercado, ¿no? Entonces, eso uno, evidentemente, algo que es un dolor de cabeza para absolutamente todos los fundadores es el tema de fundraising, ¿no? Levantamiento de capital, que sobre todo en el año 2022, nuevamente, no sé si es que atraemos la mala suerte o qué, pero el año que fundamos fue uno de los años más críticos a nivel de mercado de liquidez en fundraising. Y bueno, ahí tuvimos que, felizmente, captamos muy rápidamente el interés de grandes inversionistas muy importantes que finalmente se quisieron sumar en esta aventura con nosotros, pero fue un episodio duro de pasar. Sin duda, sin duda. Y yo creo que como emprendedores en general, creo que muchas veces lo más difícil es esos primeros creyentes, ¿no? Ese first believer porque siempre te preguntan, oye, ¿con quién has trabajado, no? Entonces, ¿cómo hace para comenzar un emprendedor que todavía no ha hecho grandes cosas, ¿no? Y yo creo que ahí ese siempre es un reto, sobre todo en B2B, ¿no? Porque incluso nosotros buscábamos empresas grandes, porque buscamos grandes poblaciones de trabajadores de primera línea, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ese fue un reto muy importante y creo que nada es más importante para un emprendedor que el entendimiento del problema. ¿No? Nosotros teníamos un entendimiento muy profundo del problema, realmente habíamos hecho la tarea y creo que lo otro es el propósito, ¿no? O sea, tener un propósito claro te hace ser casi testarudo, ¿no? Muy terco en insistir porque lo que está en juego es algo en lo que realmente crees, ¿no? Es un problema, es un dolor que realmente te incomoda, te molesta y que quieres hacer algo al respecto, ¿no? Y nosotros en la escuela hemos definido ese propósito de manera pues muy concreta, ¿no? Lo que queremos es aumentar la productividad de los menos afortunados a través de la educación. Entonces, ese propósito es como una varita mágica, ¿no? Que te suma clientes, que te hace más fácil encontrar talento, ¿no? Entusiasmar y contagiar un propósito siempre es una súper ventaja cuando tienes que contratar gente, conseguir inversionistas, conseguir clientes y etcétera, ¿no? Cuando compartes algo en lo que los demás creen, eso suma mucho, ¿no? Claro que sí, por supuesto que suma. Vamos a marcar nuestra segunda pausa aquí. Hoy estamos conversando con José Luis y Gonzalo, fundadores de Excuela, un sistema de educación móvil diseñado específicamente para trabajadores con poca formación y pocos hábitos de aprendizaje que busca mejorar el nivel educativo en América Latina. A la vuelta nos darán más detalles sobre esta iniciativa. Ya volvemos. Regresamos, llegamos ya a la parte final de Líderes. Hoy estamos conociendo la historia de Excuela, una plataforma que cuenta ya con más de 10.500 usuarios y que busca capacitar a trabajadores que no cuentan con estudios superiores. José Luis y Gonzalo, me gustaría que compartieran con nosotros y con nuestra audiencia una anécdota de quizás un usuario que haya usado Excuela y dimensionar mejor el impacto que ha tenido en su vida. Tenemos varios ejemplos muy lindos. Quizás uno emblemático para nosotros en todo nuestro camino fue que en el proceso en el cual estábamos pasando por toda esta revisión o este due diligence por parte del BID para que invierta en nuestra compañía, ellos, bueno, evidentemente son un banco muy profesional y todo, entonces revisan absolutamente toda la compañía, no solamente a nivel financiero, sino también, oye, ¿cuál es el impacto que estás teniendo con tus usuarios y tus clientes? ¿No? Entonces, algo muy lindo que pasó fue que como parte de este proceso, nos pidieron hablar con diferentes clientes nuestros, y no solamente las compañías que nos contrataban, sino los usuarios a los que estábamos llegando, y hicimos una especie de focus group, ¿no? Convocamos a un número de, me parece que fueron unos 10 usuarios, justamente para que cuenten un poco cuál fue su experiencia, y nosotros hicimos una selección aleatoria, la verdad es que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar,
Y lo lindo fue que en estas sesiones de Focus Group, los usuarios lo que nos decían es, oye, escuela me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, decían, este curso de aumento de productividad que diseñaron para mí, me habilitaron, lo he llevado 10 veces, ¿no? Y realmente, y nos hablaban de algunos de los conceptos, conocimientos o prácticas que habíamos llevado a ellos en este curso, que lo seguían aplicando en su día a día, ¿no? Lo cual eso nos puso muy contentos. Bueno, y no puedo despedirme sin antes preguntarles, para ustedes, ¿qué hace un buen líder? A mí me encanta este entendimiento del líder como muchas veces se confunde el líder con algún tipo de posición jerárquica en una organización. Para mí un líder es una persona que vela por el bienestar de quien tiene a su derecha y a su izquierda, ¿no? Esa persona que no importa cuál es su posición en la compañía, pero realmente se encarga de cuidar las espaldas de todas las personas que están remando en una misma dirección, al igual que él. Y creo que uno de los roles fundamentales de este líder, sea cual sea su posición, es, me parece que el mantra es ser el líder que forme líderes, ¿no? Que contagie este sentido de protección comunal. Para mí líder es algo muy concreto, ¿no? Es alguien que comparte lo que sabe y alguien que contagia el propósito, ¿no? Creo que esas dos cosas son fundamentales para alguien que aspira a liderar a alguien, ¿no? Agradecemos enormemente a José Luis y Gonzalo por habernos acompañado en esta edición de Líderes de NTN 24 para explicarnos el funcionamiento de esta iniciativa llamada Escuela. Y así nos despedimos de esta nueva edición de Líderes. Les recuerdo que les acompañó Diana Jayón. Hasta una próxima.